Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos. Soy Tomás González Corro y me da muchísimo gusto poderles saludar en esta emisión más de Agenda TV y en esta ocasión nuevamente con mi buen amigo Homero Fernández, gestor cultural y librero. Mi estimado Homero, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí en Agenda TV. Con el gusto de estar como siempre, querido Tomás. Oye, mi estimado Homero, pues ya estamos en franca cuarta transformación y pues qué mejor de hablar contigo con el tema cultural, qué mejor de hablar contigo del Fondo de Cultura Económica, más allá de los dimes y diretes respecto a la designación de Paco Ignacio Taibo como encargado y titular del Fondo de Cultura Económico, pero sin lugar a dudas es que es un enorme y gran promotor de la lectura en nuestro país, que ha hecho sus caravanas al respecto. Y bueno, tú como gestor cultural, como librero de toda tu vida prácticamente, pues la idea y el motivo de esta charla es justamente para que nos comentes cómo ves a Paco Ignacio Taibo II, lo poco que se está viendo ya, los anuncios que ha venido haciendo, cómo lo estás observando. Bien, mira, yo a Taibo lo veo obviamente como un gran gestor y promotor de la lectura. Yo creo que es de la Brigada Paralela en Libertad cumplió ya, me parece que 11 años, 10 me parece, y la verdad es que sí ha repartido y ha creado un público muy interesante y vasto de lectores. Está llegando a donde no se llega normalmente con el libro. ¿Por qué? Porque logró hacer acuerdos con editoriales para poder vender los saldos de estas editoriales y poderlos dar a un precio muy accesible. Ya ahora como director del fondo, me parece una visión atinada que lo hayan puesto, pero hay que precisar. El Fondo de Cultura Económica tiene una razón de ser específica. Y lo que nos ha anunciado Taibo como que no coincide con la razón de ser del fondo. Cuéntanos la historia del Fondo de Cultura Económica, ¿cómo surge? Bueno, mira, el Fondo de Cultura Económica surge en 1934, se funda a través del primer fideicomiso. Es algo bien interesante. El primer fideicomiso que se establece en México, en su historia moderna, es para fundar una editorial. O sea, no es cualquier cosa. Claro. Estamos hablando de un avance cualitativo y de desarrollo tremendo, porque Cosío Villegas, desde que era muy joven, detecta que los que habían ganado la revolución no tenían proyecto educativo ni tenían proyecto de ideas de nación. Hay que precisar que el modelo económico porfirista dura hasta 1923-24, me parece. O sea, imagínate, ¿cuándo cae el porfiriato? Y el modelo, la estructura económica del país sigue funcionando hasta entrados los años 20. Él, al ver estos vacíos, primero como joven estudiante, detectan que lo primero, él, influidos por el grupo del Ateneo de la Juventud, él fue editor con Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, por otro lado, y muy influenciado por Pedro Enríquez Ureña y curiosamente por el poeta Valle Inclán, ¿sí? No, perdón, es del siglo XIX, no recuerdo en este momento el poeta español. Pero ahorita con la charla esperemos que lo recuperes. Se van de viaje con él, pero él se va de viaje junto con otras comitivas estudiantiles de otros países porque muy joven crea los organismos de intercambios con otras universidades, algo que también se le debe a Cosío Villegas. Hacen un viaje por el país que lo patrocina el gobierno de Obregón y el secretario José Vasconcelos, y ahí detectan los vacíos, por lo cual tomar medidas y crear políticas públicas. Cosío Villegas es quizá uno de los grandes emprendedores culturales de este país. Ahora que está de moda la materia o la carrera de gestión cultural, si hay un gestor cultural importante en este país es Cosío Villegas, porque tiene un sentido de impacto social todo lo que él hace. El Fondo de Cultura Económica nace porque hay un vacío, no hay traducciones de libros de economía,
de ciencias, todos son comprados a España, pero imagínate tú en 1924 30 que los alumnos para poder estudiar economía la estudiaban no como carrera sino como una materia en la carrera de Derecho. Claro. Entonces la urgencia del país era modernizarse, y para lo cual se funda la Facultad de Economía de la mano de Manuel Gómez Morín, Jesús Silva Herzog y Cosío Villegas, y ellos hacen el programa y traducen los primeros libros. Cosío Villegas, con la ingenuidad pues de todavía un joven idealista, se va a España a ver al director de Espasa y Calpe, el consejero director, que era el filósofo José Ortega y Gasset, y le propone un proyecto editorial vastísimo, lo que es ahora el Fondo de Cultura Económica. Prácticamente le estaba dando en sus manos el mercado no solo mexicano, sino de todos los países de lengua española. Ortega y Gasset no se digna ni siquiera a recibirlo, o sea, le aplica lo que ahora le llamamos racismo intelectual, lo desdeña, ve el programa, ve las traducciones y le manda a decir al secretario, dígale que si nosotros hacemos ediciones con México o América Latina sería una cena de negros. A lo que Cosío Villegas le revira, pues dígale usted que sería una cena de indios, ¿no? Para claro. precisar. Se regresa a México, se hace un fideicomiso de 3,000 pesos de entonces, en 1933-34, y se echa a andar el proyecto. Si algo distinguía con Cosío Villegas es, digamos, la palabra equilibrio. ¿Por qué? Porque las dos primeras ediciones del Fondo de Cultura Económica es la traducción de Lasky, un historiador marxista especializado, y traduce una biografía de él, y otro libro que se llama La moneda dólar, ¿no? Entonces, es una visión de dos polos, o sea, no se carga uno ni otro lado, o sea, para estudiar economía tienes que revisar a Marx forzosamente, claro, ¿no? Por cierto, la primera edición del Capital en español se hace en el Fondo de Cultura Económica, ni siquiera España. Entonces, para fortalecer el Fondo de Cultura Económica, Cosío Villegas hace una serie de invitaciones a los que ni siquiera en ese momento eran traductores profesionales, correctores profesionales, y el Fondo de Cultura se convierte en un taller prácticamente de formación de profesionales en la traducción, en la corrección y en la edición. Aunado a ello, viaja por todo el continente e invita a las voces de todos los países latinoamericanos a editar en el Fondo de Cultura Económica, y nace la colección Tierra Firme, ¿no? Entonces tenemos ediciones de autores desde México hasta la Patagonia. Se crea también la colección de letras mexicanas, porque no teníamos voces, o sea, pensemos en México en esa época y no había estos escritores renombrados de hoy en día como Juan José Arriola, José Emilio Pacheco, Fernando Benítez, Carlos Fuentes, en fin, una serie de personajes que le dieron cuerpo a la cultura mexicana y que sigue siendo un legado. O sea, el Fondo de Cultura Económica cubre una necesidad del país que todavía es importante echarla a andar. ¿En qué no coincide esto con el proyecto de Taibo? Él dice, y a mí me sorprendió la ligereza de sus palabras cuando dice: el Fondo de Cultura Económica fue creado por monstruos para hacer monstruosidades. A ver, acotemos. claro. El Fondo de Cultura Económica es un proyecto no solo de México, sino de todo el continente. Le dio voz y le dio progreso y desarrollo de conocimiento a todos los países, inclusive bajo dictaduras, incluyendo a España. España bajo el franquismo tuvo acceso, gracias al Fondo de Cultura Económica, a muchísimas obras. Publicaron, puedes ver el catálogo, antropología, psicología, derecho, o sea, todas las ciencias humanas. Se hizo un trabajo monumental. Los breviarios siguen siendo importantes, es una colección importante. Esa me parece un atino, bajarla de precio y difundirla en todos los niveles. Lo que quiere hacer Paco Ignacio Taibo es más parecido a lo que hizo José Vasconcelos. José Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación Pública, crea una colección que se llama Los Clásicos y los difunde
por el país, inclusive fuera de México, ¿no? Entonces, él pretende helenizar el país, pero claro, había críticos que le decían, pero ¿cómo pretendes helenizar en un país de analfabetas, ¿no? Fue la primera siembra. La realidad es que sin esas lecturas que él promueve no existirían entonces estos Rulfos, estos Fernandos del Paso, escritores sobre todo como Juan José Arriola, ¿no? No hay que olvidar que la primera edición de Pedro Páramo se hace en el Fondo de Cultura Económica. Estando el fondo constituido ya como editorial, abre las ediciones a muchos autores fuera de México, se hacen muchísimas traducciones y esa es la gran aportación, o sea, le da al país una herramienta de desarrollo, o sea, la cultura también se convierte aquí en un pilar fundamental de transformación. A ver, Homero, mucho se ha dicho de que México no es un país de lectores y esto iría a contrapelo de esta enorme aportación de Daniel Cosío Villegas desde el Fondo de Cultura Económica, tal y como nos estás planteando, que México se estaría convirtiendo por la vía del Fondo de Cultura Económica en la capital cultural de Latinoamérica, con todo este soporte editorial, y sin embargo, en México el nivel de lectura no está, pareciera, y esa es la pregunta, acorde con la fortaleza con la que nace y la proyección que va obteniendo el Fondo de Cultura Económica justamente a raíz de lo que tú me estás comentando. Bueno, es que o sea, México, se podría decir que México es antes y después de Cosío Villegas, así te lo digo. Para mí, como gestor cultural, como librero, como lector, como promotor de lectura, este país no sería el mismo. Y además Cosío Villegas es un ejemplo inclusive hasta para los universitarios de hoy, porque él, sin grandes apoyos económicos, hizo un gran aporte al país, o sea, fundó la revista El Trimestre Económico, fundó Historia Mexicana, fundó el Colegio de México e hizo la obra monumental de Historia Moderna en 10 tomos, de los cuales 5 escribió él, pues imagínate. Entonces, él imitando, digamos, de alguna manera, o más bien influido por el grupo del Ateneo de la Juventud, y sobre todo influido por Pedro Enríquez Ureña, un costarricense que vive en México, y que se convierte, Alfonso Reyes decía que era el Sócrates del grupo, imagínate qué peso tenía tan fuerte este señor, los influye a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos tenían como obligación en este viaje que hacen por México compartir lecturas de 1 hora diaria de los periódicos para entender qué pasaba no solo en México, sino en todo el continente y en el mundo. Entre esos jóvenes venía un argentino que se llama Arnaldo Orfila, que después fue el segundo director del Fondo de Cultura Económica. Ahí tiene otra proyección el fondo, y se publican 2 libros muy importantes en la historia del país y en la historia del continente. El primero es Escucha Yankee, de C. Dwight Miles, que es un texto de uno de los filósofos de filosofía política de Estados Unidos y sociólogo más importantes, que hace un alegato en contra de la intervención estadounidense en Cuba, ¿no? La traducción es hecha por Enrique González Pedrero y su esposa, una cubana llamada Julieta Campos. Entonces entienden el texto, entienden el contexto y editan y traducen ese libro, y la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano lanza un extrañamiento diplomático. O sea, imagínate esto, lanzan un extrañamiento diplomático. ¿Por qué publican eso? El fondo era prácticamente una empresa privada con un fideicomiso público, y por cortesía nombran al secretario de Hacienda director de la editorial, pero en realidad no tenía ningún peso. Pasan otros años y publican la tesis de Oscar Luis, que se llama Los hijos de Sánchez. Por ese libro, el director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila, es denunciado por la entonces, o el equivalente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Lo acusan de subversión, por acusar que México es un país con grandes desigualdades, por denunciar que hay pobreza. Eso es, la edición de ese libro le cuesta el puesto, y hay un golpe de estado técnico en la editorial, y los corren a todos, incluyendo a Cosío Villegas.
Ese es el punto, o sea, es 1966, entonces de 1934... Muy cerquita del golpe autoritario del 68. Exactamente, Díaz Ordaz se enoja, Claro. Díaz Ordaz se enfurece, porque ¿cómo es posible que en la organización, los previos años previos a los Juegos Olímpicos, salga una tesis que diga México es un país con una gran desigualdad? Claro, ellos tenían razones para, digamos, no estar de acuerdo, porque el país crecía al 7%. El único país que crece en este momento al 7% es China. Pero el Fondo de Cultura Económica, lo que curiosamente era en ese momento, era una empresa con muy buenos números. Claro, no eran libros caros, pero tenía una difusión tremenda. Curiosamente, José Villegas estaba en contra del remate de libros, porque decía que el libro le tenía que llegar a su lector. No estaba en contra de que la gente leyera, pero el fondo tenía tiene más bien en su catálogo sus nichos de lectores. La empresa o lo que está anunciando Taibo suena más a lo que hizo Vasconcelos, que entonces, si él pretende unir Educal, no la SEP, porque hay que recordar también que si alguien agredió a la SEP fue Vicente Fox, o sea, porque a partir de su sexenio las ediciones de la Secretaría de Educación Pública se cancelan. Así es. Lo que debería de hacer para el proyecto de Libros para Todos es restablecer el proyecto editorial de la Secretaría de Educación Pública y dejar al fondo con su sentido de ser. Bien, Homero, ¿te parece si vamos a una pequeña pausa? Claro. Y bien, amigas, amigos, no se nos despegue, eso es Agenda TV, estamos platicando con Homero Fernández, gestor cultural y librero por pasión y gusto, aquí en Agenda TV. No se nos despegue, esto es Agenda TV, regresamos. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Agenda TV. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando en este diálogo tan interesante con mi buen amigo Homero Fernández, director además de Vía Lúdica, y un espacio de mucha promoción cultural, mi estimado Homero. Oye, terminamos un poco con el tema de la propuesta de Paco Ignacio Taibo de hacer llegar a los libros a todos los rincones, pero yo la pregunta que te hago ¿es esto suficiente como para realmente generar un país de lectores, uno, y dos, generar realmente un gran movimiento cultural de transformación en México desde la cultura? Bueno, es un gran aliciente, no cabe duda, porque el libro sigue siendo la mejor herramienta de transformación individual y social. Ahora, tiene que venir acompañado de otras, por la experiencia que tengo de años. Lo que te puedo decir es que no basta vender los libros, o sea, tienes que incluir a la comunidad cultural que lo acompañe a la promoción de libros. Esto quiere decir, por ejemplo, a nivel local, ¿no? Es absurdo, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad le cierre el espacio a los libros cuando precisamente el movimiento librero, no de Jalapa, pero sí hablo a nivel nacional, nace precisamente de la resistencia ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Ejercen el libre uso de los espacios públicos para intercambiar ideas y conocimientos. Claro. Jalapa, curiosamente, está legislando en contra de eso. O sea, una ciudad que se dice de izquierda, o un gobierno de izquierda, está volteándole la espalda a la conquista de los espacios públicos que desde siempre se hizo la izquierda, y con lo cual además utilizó el libro como herramienta para ocupar el espacio público y no solo vender libros, sino promover una transformación. O sea, ni el PRI se atrevió a tanto. Ni el PRI. El PRI entendió que si no tenía propuesta, tenía que dejar que las manifestaciones libres, después sobre todo conquistadas después del 68, se dieran, ¿no? Hay que recordar que las ferias del libro a nivel nacional nacen como réplica a lo que ya organizaba en su momento los festivales de oposición. Las ferias de libros en México no son muy viejas, las oficiales. Claro. Son viejas las prácticas de promoción del libro desde los movimientos sociales. Hay una historia interesante que había que escudriñar, inclusive pues hasta escribirla, sobre la historia del libro en los movimientos sociales en México, ¿no? Porque les dieron no solo un pretexto para tomar la calle, sino para transmitir ideas y conocimiento. Por eso no solo basta con que pongas el libro a bajo precio, sino que lo acompañes, como lo hace la Brigada para Leer en Libertad, ¿no? Lo acompaña de conferencias, charlas. Yo no dudo que el trabajo de Taibo haya servido de mucho para este cambio de transformación del país. Ahora, yo lo que sugiero, así que es de urgencia, es que lo haga, pero con los de Morena empezando, ¿no? Antes de hacer talleres allá afuera, que empiece de manera urgente con los legisladores y los senadores que están en las cámaras. Porque, y sus alcaldes y sus gobernadores, porque no tienen un sentido histórico en general de esta transformación, que ellos son los que están ahora, digamos, gozando los beneficios, pero no tienen cómo articular, porque no tienen un proyecto, ya no digas de izquierda, liberal o equilibrado, que incluya a todos. No hablemos hablemos de la experiencia en Jalapa. Jalapa tiene una gran cantidad de gestores culturales que están saliendo de escuelas, tiene artistas, tiene músicos. Se hicieron foros ciudadanos, y de nada sirven esos foros si tu gobierno no diseñas políticas que incluya a toda esta gente. Y entonces tu gobierno te quedas con el programa y tú lo haces y aplastas a los demás. Si Taibo acapara, digamos, esto como una política sin incluir a toda la ecología, digamos, del libro en México, que no puede tener acceso a los mismos costos, estoy hablando en este caso de los editores. A mí lo que me preocupa ya no tanto como librero, pienso en los editores. Claro. O sea, ¿qué va a pasar con esos editores independientes que están haciendo su lucha, que están haciendo grandes esfuerzos por publicar 1, 2, 3 libros al mes?
Digo, No, ya, pues los borras del mapa. O sea, el libro también es una mercancía y tiene costos. Por lo tanto, publicar un libro para un independiente no es lo mismo que publicarlo para el fondo, porque el fondo tiene la capacidad de publicar las 24 horas del día, claro, con subsidio. Entonces revientas, o sea, tú revientas. Esto tiene que ser un trabajo de conciliación. dumping cultural. Exacto, porque cuando dice Taibo, vamos a obligar a que bajen los precios, cuidado. O sea, está bien que piensen en dar el libro a bajo costo, pero cuidado, hay empresas con costos muy distintos que no tienen la capacidad de absorber el costo de un libro y bajarlo a un precio mínimo porque no les da. O sea, hay libros que por muy baratos hay unidades muy sencillas que te valen 50 pesos. Si tienes un gran costo, o sea, si tienes un capital, pues elevas la producción y bajas el costo. Es como todo. Sí, compras el papel y las Exacto. tintas en mayoreo, ¿no? ¿Por qué son los libros caros en México? Porque el papel es caro, el papel es de importación. O sea, que hay una serie de factores que elevan el precio del libro. O sea, no es solo un capricho. Y hablo del libro nacional, porque el libro que está en España, ese sí es, en producción es muy barato, pero irónicamente el mexicano no le repele al libro español. O sea, no le regatea, como no le dicen. regatea, y hay lectores hasta fetichistas, ¿no? Ahora, para la Asociación Nacional de la Industria Editorial, consideran a una librería cuando tiene por lo menos 30 o 20 fondos editoriales nacionales en su muestrario. Hay pocas librerías que cumplen ese requisito. ¿Por qué? Porque no pueden comprarle el libro nuevo a las editoriales, y con esto les cierras más el espacio. O sea, no es solo de entusiasmo. A mí me parece muy bien esa política, pero hay que pensar en todo el gama, panorama que sí, hay, ¿no? Porque hay pequeños, hay grandes, y si tu estado puedes aplastar a quien sea. Oye, y en todo esto que hemos venido platicando, ¿qué papel estaría jugando el libro electrónico? Porque también eso es otra realidad que ahí está. Mira, y que cada día genera más presencia. A mí eso me sorprende un poco, porque el libro electrónico en México ya no es tan vendido. O sea, sí se vende, pero lo que habían anunciado hace 10 años, yo recuerdo que alguien vaticinó, el libro físico va a desaparecer. No es cierto. Estamos viendo los problemas oculares que se están generando por el exceso de abuso de la pantalla, de los teléfonos. Entonces la gente requiere alguna herramienta hasta sustentable como el libro, ¿no? El libro no va a desaparecer, o sea, sigue siendo insustituible e inmejorable, es un diseño perfecto. Lo que tiene que cambiar son las políticas públicas. No va a ser solo tarea de Taibo, es tarea de legisladores, de presidentes municipales, de funcionarios, ¿no? Es impresionante, nos estamos enterando que Jalapa regresó 15 millones del presupuesto, ¿no? Así es que no ejercieron. Que no imagínate. ejercieron. Como si o sea, Jalapa no los necesitara, ¿no? Y tenían una agenda desde antes de iniciar el gobierno cultural, que pudieron haber ocupado algo de eso en ello. O sea, aquí hay muchas preguntas que necesitan respuestas. ¿Qué están haciendo con los presupuestos culturales? Tenemos que llamar a cuentas a los funcionarios. ¿Por qué ponen, por ejemplo, a un funcionario en una institución y no toman en cuenta a la comunidad? El libro es un acompañante de las demás actividades culturales. No es solo un elemento, no es solo una mercancía, por supuesto que lo es, pero es un pretexto para abordar políticas públicas, sí, mejorar la relación entre la sociedad. Me parece que es una buena idea bajar los precios de costo, pero a ver, dialoga con los demás, o sea, incluye a los demás, no aplastes, o sea, eso es lo que le diríamos a Taibo, reinstala en la Secretaría de Educación Pública el sentido con el cual yo, hasta donde lo escucho, es más cercano al sentido de Vasconcelos que al de Cosío Villegas, porque los libros publicados por el fondo no son libros por capricho, o sea, son libros que son destinados a otros tipos de lectores
que requieren otro tipo de información, eso es todo, ni más ni menos, pero sí es más especializada. ¿Correríamos el riesgo de que el Fondo de Cultura Económica se cargara ideológicamente a cierto tipo de libros? Pues bueno, va a ser inevitable que no alienten. El mismo fondo tiene un perfil ideológico que es transformar la sociedad, pero conociendo todos los matices del pensamiento. O sea, es crítico, es de propuestas. Pues va a ser inevitable que él no promueva ediciones que le parecen impertinentes, y tampoco está mal, ¿no? Claro, va a chocar con otros sectores de la comunidad cultural que sí han dominado el fondo, digamos, en los últimos 50 años, 40 años, ponle. Ha tenido altibajos el fondo, es cierto, pero ha tenido también muchos aciertos. O sea, curiosamente el fondo en los últimos años, 20 años, se convirtió en una gran editorial de libros para niños. Ahí hay un mercado que creó el fondo inmejorable, ¿no? Entonces, más bien es como la mejor política va a ser la que incluya a todos. Claro. Esa va a ser la mejor política, no la que imponga su visión, porque pues, entonces terminamos en este mundo cuadrado que nadie quiere, ¿no? Y seguimos polarizando. Exactamente. Una sociedad ya políticamente polarizada por proceso electoral, que justamente la cultura y la lectura debería justamente calmar esas aguas, ¿no? Mira, por ejemplo, hablabas del electrónico, o sea, Taibo está anunciando que se van a publicar en electrónico todos los textos de los escritores del siglo XIX. Aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, sí hubo un gran tino del periodo del maestro Joaquín Díez Canedo y Sergio Pitol, fue publicar esta colección de libro universitario. O sea, aquí en Jalapa ya se hizo a través del maestro Sergio Pitol. Y todos los que él quiere publicar en electrónico ya los publicó la Universidad Veracruzana. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, crea lazos con estas universidades. En México se publica mucho y se distribuye poco, ese es un gran problema. Bueno, entonces el fondo puede servir sus librerías como un gran escaparate para distribuir todas esas tantas editoriales que no tienen espacio. Se trata de sumar y de incluir, no de excluir e imponer una sola visión. No votamos por eso. Claro. Homero, el tiempo se nos agota. Palabras finales para la audiencia de Agenda TV. Sin lugar a dudas podemos seguir hablando de estos temas y de otros más, pero pues sin lugar a dudas que el tiempo nos restringe. Bueno, yo lo que hago o lo que haría es decirle a la gente de manera muy puntual, recobremos el espacio de la cultura y el libro como un espacio neutral para discutir, para conversar, para dirimir las diferencias. Es un momento en el que tenemos que construir desde propuestas construidas entre todos. El libro es una herramienta de democracia, de conocimiento, de construcción de individuos, de mejores sociedades. Démosle su lugar en nuestra mesa de diálogo, ¿no? Es lo que nos hace falta, porque parecería que lo vemos en las redes, ¿no? La gente está dispuesta a indignarse por todo, pero hay muchas emociones y pocos argumentos. Hay pocos argumentos porque si se lee mal o se lee poco. Tú decías, ¿se lee poco en México o mucho? Se lee suficiente. En la universidad se lee para pasar materias, se lee para obtener títulos, para no ser discriminado laboralmente, pero revitalicemos el espíritu de Cosío Villegas. Cosío Villegas y su generación entendieron que la palabra cultura, el concepto de cultura es profundizar en el conocimiento de la filosofía, la historia y la lengua para ubicarnos y encontrar soluciones personales y sociales. Bueno, como siempre, un enorme placer dialogar contigo. Y no se crea, aquí estamos muy bien portaditos, pero luego nos damos unos buenos agarrones fuera de cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Agenda TV. Soy Tomás González Corro. Saludos. Hasta luego.